La banda cambiaria. Información sin reservas. Seguimos aquí, Álvaro, en la banda cambiaria, y esta semana se presentó el libro La pandemia y el mercado de trabajo en la Argentina, ingresos, seguridad alimentaria y políticas públicas, a cargo de sus compiladores, que fueron el doctor Agustín Salvia y el doctor Carlos Zurita. Agustín Salvia, sociólogo, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y a él lo tenemos en línea para que nos cuente un poco sobre esto y para analizar un poco esta situación sobre la que ya se empieza a escribir, ¿no? ¿Cómo estás, Agustín? Álvaro Torriglia, Sandra Sicaré te saluda. ¿Qué tal, Álvaro, Sandra? Bueno, un gusto. Muchas gracias por el llamado. Gracias a vos por atendernos. Agustín, bueno, en principio, ¿qué es lo que deja la pandemia en su impacto en lo que es el mercado de trabajo en Argentina? Bien, buena pregunta. Primero una aclaración, porque el libro ha sido publicado por la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Creo que es una contribución muy importante. Han participado en las investigaciones más de 15 centros de investigación, 21 investigadores de todo el país, en el marco de un programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea, que es PISAC, y con el apoyo de la Agencia Científica y Técnica a nivel nacional. Fueron de los proyectos que se desarrollaron para el campo de las ciencias sociales en el contexto de COVID, y en función de ir logrando tener información relevante acerca del impacto de esta pandemia y de la crisis sanitaria, económico-sanitaria que atravesamos. Y los resultados ya están presentes, están puestos en un material académico de difusión importante, libre, están en la página web, creo que de la Secretaría de Cultura de la provincia. Y el impacto, el impacto fue un shock muy fuerte en materia de destrucción de puestos de trabajo informales y de deterioro de los puestos de trabajo formales en todo el país, en el sector privado, sobre todo. El sector público estuvo mucho más protegido. También en las actividades por cuenta propia de autónomos. Y ese impacto produjo un importante desempleo, al mismo tiempo que una mayor inactividad forzada, un desaliento, una salida a la inactividad, caída de los ingresos, aumento de la pobreza, reducción de horas de trabajo, pero también le generó una resiliencia, sobre todo el sector informal, de los autónomos, buscando nuevos negocios, nuevas actividades, nuevas formas de subsistencia. Y pasamos la pandemia y llegamos al 2021, el año pasado, con sectores que empezaron a recuperarse rápidamente. Primero los sectores formales, diría que los primeros sectores informales que salieron nuevamente a recuperar o a buscar la calle como lugar de trabajo en todas las grandes ciudades. No lo hicieron con condiciones más precarias. En general, todo este periodo fue una recuperación de trabajos informales, pero más precarizados, con más ingresos más bajos. En ese contexto aumentaron los programas de empleo, como el Potenciar Trabajo, de 700.000 a 1.300.000. Y después, paralelamente, se recuperó el empleo industrial, y después la construcción, y ya a fines del año pasado el turismo y el comercio y los restaurantes. Lo cual, la Argentina recupera tasas de crecimiento del año pasado del 10%, después de haber caído 10%, y antes de esta crisis financiera, económico-financiera, que seguimos teniendo, en realidad nunca hemos podido salir de ella, pero que está paralizando hoy la economía. El primer semestre fue un semestre relativamente bueno en materia de crecimiento y de recuperación del empleo. Me olvidé de decir también que impactó mucho la inversión pública en la creación de cómo generó reactivación económico y ocupacional. Ahora, el balance es que salimos mejores o peores de la crisis, habiendo caído 10% y recuperado 10%, y un último trimestre, digamos que una primavera electoral como la que tuvimos el año pasado, y un verano postelectoral como el que tuvimos ahora. ¿Salimos peores o mejores a esta altura del partido? Mirá, no, estamos peores. El sector privado apenas se ha recuperado con respecto a lo que tenía en el contexto prepandemia, pero con salarios más bajos, con salarios más pobres, y con condiciones en realidad en general para los asalariados, con menos asalariados privados, con más autónomos independientes, y el sector informal con más trabajo precario, con ingresos más bajos. En realidad, el mercado de trabajo ha sufrido un deterioro
con una economía social todavía más voluminosa, más pobre que la que había antes, y ahí viene el debate sobre el salario universal y si o una renta o qué hacer, ¿no? Hoy por hoy hay recuperación del trabajo de construcción, que ha sido, creo que, y de los servicios informales, que es muy importante. Nadie vive de un programa social, la mayoría de la gente está trabajando en actividades de subsistencia y realizan, y por eso reciben un programa social, pero no les permite sostenerse. No salen de la pobreza ni con el programa social ni con el trabajo que tienen, y la Argentina tiene ese 30-35% de pobreza estructural, mucho más profundizada que antes de la pandemia. Agustín, diríamos que más o menos. Vos mencionabas esto, ¿no? Salimos peores, ¿no? Con sectores que recuperaron el salario, pero el empleo, pero con salarios y más precarizados. ¿Eso es lo que explica que de alguna manera tengamos menores índices de desempleo, pero también sea como muy inelástico el tema de la pobreza, grandes niveles de pobreza? Así es, exactamente, Sandra. Tenemos bajos niveles de desempleo. Sin embargo, tenemos altos niveles de precariedad laboral y de informalidad laboral, y los buenos salarios se han recuperado para las clases medias profesionales, técnico-profesionales, digamos, y para determinadas ramas de actividad que están de alguna manera más afortunadas, pero trabajos como la construcción, o trabajos como el servicio de comercio, los servicios personales, se mantienen en situaciones muy, muy precarias en materia de ingresos. ¿Bien? Y una aclaración para esto, para dejar acá, me están pasando dónde se puede descargar el informe. Sí. Se llama en www.santiagocultura.gov.ar, ¿no? Santiago Cultura, ahí se puede descargar el informe. Bueno, pero volviendo al tema que estábamos hablando, la situación es así, es decir, las familias han logrado obtener algún perceptor por un programa social, y al mismo tiempo hacer una o dos changas o dos trabajos informales. Esto no les permite salir de la pobreza, sí les permite no caer en la indigencia, pero no les permite salir de la pobreza, y sin esos programas sociales la pobreza aumentaría muy poco, pero sí la indigencia se triplicaría, ¿no? Entonces, hoy por hoy los programas sociales cumplen una función social de integración, de paz social, de ninguna manera son una solución a la salida de la pobreza, porque la única solución para salir de la pobreza es el trabajo, el empleo, la inversión, la recuperación de la economía regionales, locales, y eso no parece, ya ahora visto al cierre del primer semestre, no parece un horizonte cierto en los próximos meses, ¿no? Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Vos recién mencionabas el tema de esta discusión que se volvió a poner fuerte en el paquete del salario básico universal. ¿Es posible eso? ¿Es un buen reemplazo para los planes? ¿Es un buen complemento? ¿Qué experiencias hay por fuera o en otros países o que se haya avanzado en eso? Mira, hay una definición que esta propuesta tiene una definición conceptual errónea, que lo llama salario universal a algo que no le pediría a la población ninguna contraprestación laboral. Y eso, en todo caso, es una renta, un ingreso contra la pobreza. Que estos programas ya existen y implican una importante transferencia para los sectores pobres, y lo que podría hacerse más que crearse un programa de esta naturaleza con ese título que pone conceptualmente el salario como si fuese una contraprestación laboral, algo que no es real, porque el programa no pedía una contraprestación. Solo ser pobre y trabajar de alguna cosa, como ser trabajadora o trabajador en la reproducción doméstico familiar o tener una actividad extralegal, podría estar recibiendo ese beneficio sin ningún tipo de otra obligación, ¿no? Entonces, eso más que eso podría significar directamente una ampliación de la renta que se obtienen por otros programas sociales. Sin embargo, bueno, se ha hablado del IFE, que tuvo una demanda de 9 millones de personas, y lo que no se dice cuando se dice eso es que 6 millones ya eran beneficiarios de los programas sociales,
y 3 millones, o la mayor parte de los 3 millones, lo eran de hogares que tenían algún otro beneficio social. Entonces eran personas de hogares que estaban cubiertos. Los programas sociales tienen una alta focalización en Argentina y están muy bien atendidos. Podría haber 1 millón, podría haber 300.000, 500.000, hasta 1 millón más de beneficiarios, pero eso no implicaría movilizar un nuevo programa como el que se está hablando. Es mucho más útil, sería mucho más útil que efectivamente los programas como el Potenciar Trabajo sean de efectiva contraprestación y que fortalezcan el desarrollo de cooperativas que produzcan bienes y servicios de mercado y que produzcan bienes o servicios de valor social como saneamiento ambiental, como atención de comedores, actividades deportivas y recreativas en los barrios, pero siempre con una garantía de contraprestación y una adecuada fiscalización del Estado provincial o municipal, no nacional. Desde Belgrano el 9 de julio muy poco se puede coordinar, así como también muy poco pueden coordinar las organizaciones sociales programas que impacten realmente en la creación de valor agregado y de empleo o de buenos empleos. Y en ese sentido, digo, la vicepresidenta en el último discurso o en el penúltimo hizo un hincapié, o al menos instaló ese debate que vos mencionás, ¿no? De qué manera las organizaciones sociales y el Estado Nacional puede administrar los planes sociales. Digo, ¿considerás que desde los municipios, los intendentes y de otra manera se podría administrar y podrían ser un poco más orientados a lo que vos mencionás, que es la contraprestación? Sin duda, desde la provincia del municipio basta que no se constituyan en mecanismos de clientelismo político, ¿no? Digo, no se constituyan, si reemplazar organizaciones sociales por intendentes que manipulan a los segmentos sociales pobres, obviamente no es ganancia social ni política. Lo que necesitamos es que haya una efectiva contraprestación alrededor de un proyecto de trabajo, que eso impacte en términos de producir bienes y servicios de utilidad social o económica, y todo esto lo tiene que administrar el Estado provincial o municipal, pero no tienen que gerenciar los actores sociales locales. No hablo acá ya hasta incluso de las propias organizaciones sociales, pero a nivel local, con proyectos chicos, efectivamente garantizados, que se lleven adelante esas actividades, debidamente fiscalizados, en donde no sea una manipulación política de la gente, en donde efectivamente se cumplan los objetivos que se proponen. Todo esto lo tiene que administrar un Estado inteligente y responsable, con administraciones locales que fortalezcan y empoderen a los municipios, porque en realidad los servicios, toda la labor social la hacen los municipios, es decir, hoy por hoy, o la provincia, salud, educación, promoción del hábitat, de la vivienda, de la promoción social en general. Tiene que ser una herramienta más del municipio como para promover justamente el trabajo, el empleo genuino, no a través de un servicio de una empresa privada, porque difícilmente esa población va a ser contratada hoy por una empresa privada, aunque podría ocurrir en una pequeña y mediana empresa si flexibilizáramos un poquito las normas laborales para la microempresa. Pero si para lo que significa hoy los segmentos de baja calificación no van a ser contratados por el sector privado dinámico, requieren de una economía social más fortalecida, que efectivamente mejore su productividad, que mejore la incorporación de tecnologías, que mejore los diseños y las estrategias de trabajo, que se brinden más y mejores servicios a la comunidad a través de la economía social. Y todo esto lo debería promover el Estado municipal o provincial con una adecuada y efectiva supervisión del Estado Nacional, como una instancia de fiscalización. Este modelo de política laboral yo creo que tendría éxito, y la mera transferencia de ingresos es un poquito más a cada familia, que no le cambia la vida, no altera los proyectos de desarrollo humano ni de inclusión social de esas familias, los empodera como consumidores, pero no como productores de riqueza. Yo creo que en la Argentina hoy es inviable pensar en una renta cuando tenemos pobrezas estructurales del 30-35%, una renta básica universal, porque lo único que genera es decir, no ante una situación de emergencia creo que habría que intervenir, pero en una situación donde estamos empezando a lograr una generación de empleo, creo que lo que tenemos que promover es que haya más trabajo, no más rentas, más programas sociales, sino más trabajo, tanto en la pequeña y mediana empresa del sector privado como en la economía social, que hoy por hoy necesita esos trabajos.
Desde el Observatorio Social de la UCA han hecho trabajos de evaluación de por ejemplo, cómo operó y el impacto que tuvo la asignación universal por hijo, que bueno, cumplió el año pasado 10 años, si no me equivoco. Eso, bueno, en esta década en que funcionó la asignación, ¿cómo lo han visto? ¿Se compadece con lo que con la idea que tienen de cómo que debe funcionar un sistema de transferencia de este tipo? Sí, correcto, pero siempre, hace 10 años como ahora, hay que tener en cuenta que la asignación universal es un programa de transición en la medida que los hogares, esas familias, esos chicos, tengan padres que no tienen un empleo formal. Uh-huh. Logrado un empleo formal, dejarían de tener la asignación universal para tener el salario familiar junto con otros conjuntos de prestaciones que los ponen en ciudadanos de primera. La asignación universal sigue siendo un muy buen mecanismo de asistencia social ante la informalidad y la pobreza. Por eso digo que no hace falta crear un nuevo programa, uh-huh, sino ampliar ese eventualmente. Y ya es un muy buen programa en ese sentido, pero tiene que ser una transición, no puede ser un programa permanente. En la medida que las personas consigan un buen trabajo y un trabajo formal, pasarían a tener una asignación familiar y pasarían a tener un conjunto de prestaciones mucho mejores y un salario mucho mejor que los salarios de pobreza, miseria que genera la informalidad. Uh-huh. Entonces, en esa línea habría que ir, pero pensado siempre como una transición, no como algo permanente. Y respecto de lo que es el mercado de trabajo, bueno, hay una cuestión económica de cómo responde el mercado de trabajo a la evolución de la economía nacional, y por otro lado también hay en el mundo alguna transformación en el mercado. ¿Cómo estás viendo hacia dónde va de alguna forma el mercado de trabajo? ¿Desde dónde se pueden crear los nuevos empleos? Es un tema largo para discutir. Creo que necesitaríamos otra entrevista. Porque, hoy por hoy la crisis hoy la construcción está generando mucho trabajo, y las nuevas tecnologías, la informática también, deberíamos desarrollar servicios técnicos profesionales en todos los campos de los servicios sociales, de los servicios productivos, que genere empleo que permita la capacitación y la calificación. El desarrollo de nuevas calificaciones. Nos está faltando formar esos recursos humanos. Y en el sector más pobre, es decir, y la pequeña y mediana empresa debería proveer de bienes y servicios a los sectores medios bajos. Y esos servicios y esos bienes deberían ser producidos con mayor tecnología, con mayor productividad. Todo esto requiere de políticas de desarrollo, junto con una economía social que debería aumentar su productividad. Tengo un problemita, ¿saben qué? Porque tengo que atender, ya estoy en el mostrador del aeropuerto. Bueno, hasta ahí tengo que llegar, Está bien. Te agradecemos el tiempo, muchísimas gracias por esta charla. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Así pasaba Agustín Salvia. Él es sociólogo, es director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y es un compilador, junto con Carlos Zurita, del libro La pandemia y el mercado de trabajo en la Argentina, ingresos, seguridad alimentaria y políticas públicas, que, como nos comentó, se puede bajar en forma libre en www.santiagocultura.gov.ar, porque esto fue en realidad auspiciado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santiago del Estero y elaborado a través de la investigación de unos 15 centros de investigación de todo el país que fueron aportando a lo que es el impacto de la pandemia. La verdad, Álvaro, es impresionante sentir cómo los tiempos fueron volando y ya hay bibliografía sobre el impacto de algo que vivimos en tiempo real hace muy poco tiempo. Hace muy poco, sí, es verdad. Es la verdad que es sorprendente. Exacto. Seguimos en un ratito, ya finaliza la banda cambiaria. Quédese, que ya le contamos las últimas cositas de este programa. La banda cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La banda cambiaria.